En 1893, el Dr. Cuenca tenía, además de sus 54 años de vida, un justo y bien consolidado prestigio profesional. A eso se apegaba sin reticencias desde la muerte de la mujer con la que había engendrado 2 hijos y a la que no se cansaría de añorar cada mañana como si fuera la primera en que le negaba su presencia. Había vivido con ella y seguía viviendo con su recuerdo y su prole en una casa cercana a los primeros maizales que rodeaban la ciudad a 7 cuadras del Zócalo y la Catedral. Una casa regida por 2 ejes: la indeleble y mítica compañía de su jardín y el gran salón dedicado a las reuniones de los domingos. El Dr. Cuenca tocaba una flauta dulce y ambigua que contradecía la rigidez militar con la que iba por la vida a las horas del trabajo. Algunos de sus amigos cercanos eran músicos o escritores y los domingos lo visitaban para declamar sus últimas ocurrencias o hacer música en grupo. A cambio, durante la semana, el hombre vivía con un rigor profesional que incluso merecía el respeto de sus enemigos. Un sentido del deber y del orden que sus hijos temieron aún después de haber cumplido los 20 años. Y una austeridad verbal que en vida convirtió a su mujer en una de las más hábiles descifradoras del silencio que ha dado la larga historia de esta profesión entre las mujeres, y que después de muerta la hacía volver de vez en cuando a rozarle la frente con sus pestañas y a escuchar su silencio diciendo todo lo que le pesaba. El doctor Octavio Cuenca nació en Tierra Caliente, en el siempre húmedo pueblo de Atzala. Su padre se llamaba Juan Cuenca y su madre fue conocida desde niña como Manuelita Gómez, la hija del señor cura. Según sabían sus descendientes, el padre de Manuelita terminó usando sotana para cumplirle a la Virgen del Socorro la promesa que le había hecho un atardecer durante la Guerra de Independencia, cuando, perseguido por tropas españolas como uno de los líderes criollos que intentaban rebelarse contra la corona cerca de Veracruz, halló escondite en el planchador de una casa cuyas dueñas tenían la buena costumbre de usar muchas enaguas blancas y almidonadas bajo el vestido. Ellas lo escondieron tras el altero de ropa por planchar, entre los canastos en los que se amontonaban crinolinas enormes, faldas de tafeta y encaje, sábanas, toallas, fundas y cubrecamas. Oyó entrar a los soldados maldiciendo su nombre y se encogió tras la ropa que los sables picoteaban en busca de su cuerpo tembloroso por primera vez. Era un viudo todavía joven y necesitaba vivir hasta viejo, así que esa inolvidable tarde del martes le prometió a la Virgen que tomaría los hábitos si lo salvaba de aquel infortunio. Cuando los hombres abandonaron el planchador y el alma le volvió al cuerpo, él tembló otra vez, recordando su descabellada promesa. Tendría que hacerse clérigo y su hija Manuela sería la hija de un cura. Quizá para vacunarse contra semejante promesa, Manuela se casó con Juan Cuenca, un hacendado liberal, de piel morena y ojos brillantes, que al reírse enseñaba unos dientes tan grandes que ni con la boca cerrada disimulaban su presencia. Juan Cuenca era dueño de tierras fértiles, ríos y ganados en cantidades tales que podía mantenerse a salvo sin la ayuda de Dios. Así que se daba el lujo de ser un incrédulo confeso y una persona confiable a pesar de su prominente dentadura y sus largos silencios. Hizo con Manuelita un matrimonio sosegado y sin reproches, del que nacieron 10 hijos. Octavio fue el tercero y quiso ser médico, pero no pudo librarse de la guerra que durante casi todo el siglo XIX persiguió la vida de su país, así que estudió medicina en la Universidad de Jalapa, solo para terminar convertido en médico del ejército juarista. Jacobo Esparza, su compañero de estudios, fue también su compañero de armas. La primera vez que Octavio Cuenca lo acompañó a su casa, descubrió los labios brillantes y la implacable lengua de la hermana menor, María Esparza. Tenía entonces 2 años y se había dado una de las muchas libertades domésticas que se dio en la vida. Estaba en mitad del corredor, entre los helechos y los geranios, chupando una paleta roja, sentada en una basinica. Casi 2 décadas después, tras muchos estudios y varias guerras,
creyendo que sabía todo del amor y sus trasiegos, Octavio Cuenca volvió a encontrarse con ella entre las plantas de la casa inmutable. «Ya cásate conmigo, doctor, te estás haciendo viejo», le propuso. «Tengo un hijo con otra mujer y te llevo 20 años», contestó el doctor Cuenca. «Ya lo sé», dijo ella, «por eso te estoy apurando». La casa del doctor Cuenca tenía una gran puerta de madera tallada, presidida por un aldabón de hierro que hacía sonar sus golpes por el jardín y el corredor hasta que llegaba a la cocina, donde alguien interrumpía su ajetreo para correr y abrirle a todo el que tocara. Era una casa que tenía la puerta cerrada porque en Puebla todas las puertas siempre se han cerrado, como si un continuo temor al mundo de la calle cercara las moradas. Pero en la práctica, la puerta de esa casa podía considerarse abierta, como están abiertas las puertas de los pueblos de la Tierra Caliente. Todo el que llamaba tenía derecho a entrar y buscarse un sitio entre los árboles del jardín, una silla en la sala junto al piano o un lugar en el comedor frente a la sopa de arroz. Era una casa por la que solían correr niños haciendo ruido y a la que los adultos tenían su encuentro semanal sin inmutarse demasiado por los pleitos o las dichas escandalosas de las criaturas. Así que era ideal para las parejas con hijos, en edad de romper cosas y almas en edad de conversaciones inteligentes. Por eso, y por razones de simple afinidad, los Sauri pasaron ahí muchos de los más claros domingos de su vida. La primera vez que los Sauri llevaron de visita a su hija Emilia, la niña tenía 3 meses y no hacía más gracia que sonreír y mover las piernas cuando la poseían, lo que su padre consideraba un desmesurado gusto por la vida. Josefa llegó a la reunión de aquel domingo con el gesto de quien esconde algo excepcional entre los brazos. Su marido iba delante de ella cargando una canasta forrada de organdí, con la que entró golpeando las piernas de la gente a la que saludaba. Los guiaba Salvador, el primer hijo de la pareja Cuenca Esparza, un muchacho de 11 años, conversador y vivaz, que compensaba la ausencia de su madre queriendo a su padre por partida doble. Lo seguía empeñado en indagar qué cargaba a Josefa con tanto cuidado Daniel, el menor, un niño de ojos indecisos entre el café y el verde, en cuya mirada burlona el doctor Cuenca evocaba a María Esparza. Lo había llamado Daniel, como ella alcanzó a pedirle, y había puesto su crianza en manos de Milagros Beitía, como ella le rogó que hiciera. María Esparza quiso a Milagros como se quiere a las amigas con las que se comparten varias predilecciones esenciales y una labia capaz de contar hasta el último secreto. Cuando vio acercarse la muerte, una sola obsesión le había llenado la boca: darle el niño a Milagros. El doctor Cuenca le juró que así sería y mientras su hijo fue bebé, permitió que Milagros lo tuviera con ella, pero en cuanto supo que ya no la necesitaba para cambiarle los pañales o llevarle la cuchara a la boca, lo quiso de regreso para enseñarlo a ser un hombre con los mismos rigores con que enseñaba a Salvador. En secreto, Milagros lloró durante meses, dijo una maldición diaria y retardó la entrega cuanto pretexto pudo inventar. De tanto haber hablado con su amiga, conocía además al doctor Cuenca, así que supo desde el principio que poco le serviría mostrar su enojo, y como era respetuosa de la paz de los muertos, se guardó de apelar a los designios de María, para no convocarle en un litigio tardío con su marido. Devolvió al niño tras su 3er cumpleaños, y no aceptó a cambio ni el discurso de agradecimiento que el doctor intentó darle. ¿Puedo quedar como su tía?, preguntó al desprenderse de su mano. Será un honor para nosotros, le dijo Cuenca, devolviéndole con aquello el derecho a intervenir en su destino. En el uso de ese derecho, y porque seguía siendo el cobijo del niño, Milagros lo consentía de más y lo corregía de menos. Esa tarde, previendo los riesgos que podía acarrear su espíritu indagador,
le pidió que tuviera cuidado porque dentro de la cesta iba una niña. Por toda respuesta, Daniel jaló la punta del envoltorio que cargaba Josefa y le ofreció a Milagros la sonrisa más seductora que hombre alguno podía brindar. Detenida en el umbral del salón, Josefa buscó a su marido con los ojos, hasta encontrarlo en el centro de la tertulia, con la canasta en los brazos y un discurso político en los labios. Lo llamó desde lejos, sin moverse de su lugar. Diego Sauri le pidió que entrara a la sala, pero ella permaneció en la puerta, dilucidando si debía enfrentar el bullicio humeante en aquel salón. Mientras tanto, el niño Cuenca jaló otra vez de la cobija que escondía a la chiquita y la sacó a relucir, quisiera o no su aturdida madre. El poeta Rivadeneira, un hombre de gesto desencantado y facciones de animal fino, a quien mantenía un vilo en pasión por Milagros Beitia, se acercó a mirar el tesoro de los Sauri y encontró que la niña se parecía a su tía. Había acabado por entender las razones que Milagros le pidió para no casarse con él ni con nadie. Pero si no hubiera sido así, las habría aceptado de cualquier modo como algo fatal contra lo que no valía la pena rebelarse y de lo que nunca le sería posible escapar. Por eso ya no intentó el amor en otra parte. Milagros quitó a la niña de los brazos en que la protegía su hermana y se encargó de que recorriera el salón levantada por el aire. Todo en esa sala olía al mundo de los hombres. Las pocas mujeres que discurrían entre ellos eran porque se habían hecho al mínimo de parecerse en el modo de razonar y equivocarse. No porque ese les resultara el mejor de los modos, sino porque tenían claro que el mundo de los hombres solo se puede penetrar portándose como ellos. Lo demás genera desconfianza. La misma Josefa Sauri, que tanto y tan bien hablaba a solas con su marido, se consideraba fuera del reino masculino que prescindía de esas tertulias. Eso no le importaba gran cosa, porque se sabía representada por los bríos que aquella hermana suya, inasible con una exhalación, que prefirió negarse al matrimonio antes de abandonar lo que juzgaba el privilegio de vivir como los hombres. Tengo la fortuna de que esta sea mi hermana, pensó Josefa aquel domingo mientras la veía pasear a su hija como si fuera una muñeca con la que se pudiera juguetear. En sus brazos la niña iba y venía entre señores, cada vez con menos cobijas y más ruido, cuando la sala con todo y su descalabrado candil tembló completa. Jalando la falda de Milagros, despeinado y furioso, Daniel Cuenca había gritado con tal fuerza para exigir su parte de niña que los adultos enmudecieron por un segundo y el juguete de los Sauris se puso a llorar. Avergonzado, el doctor Cuenca se acercó a Daniel y con una de sus elocuentes miradas de reproche le exigió que pidiera perdón, usando un tono seco que implicaba su propia disculpa por tener un hijo así. No tiene ni 5 años, doctor, alegó Milagros Beitia, revocando el reproche con el anís de su aliento. Luego, con la mano que le quedaba libre, tomó la del niño y huyó por la imprevista pero perfecta brecha que le abrían todos aquellos hombres cargados de libros, cigarros, rapé francés y prejuicios científicos. Miren a Milagros con un niño en cada brazo, pidió el poeta Rivadeneira, y recordando un juego que consistía en dar con versos ajenos en los que poner sus propios sentimientos. Le preguntó al verla pasar: ¿qué te parece, Lucero, la fuerza de mi desdicha? ¿A no tener mi valor? Pues pienso que el vuestro envidiaría, le contestó Milagros siguiendo su camino. En 3 pasos llegó a la puerta donde Josefa la esperaba meneando la cabeza. Nada más la tuvo cerca y le extendió a su hija con el brazo en el que la niña se mantenía dando de gritos. Luego, sin soltar a Daniel, caminó hacia una recámara en silencio. Ahí Josefa se acomodó en un sillón y puso a Emilia a la altura de los ojos del niño, que en cuanto la tuvo cerca, se inclinó hasta casi rozar su frente y le pidió perdón por haberla asustado. Lo único que nos faltaba, un seductor de 4 años, dijo Milagro.
Al oírla reír, Daniel se enderezó, borró su gesto de placidez de la curiosidad satisfecha, dio la vuelta y salió corriendo. Josefa desabrochó hasta la cintura los botones de su blusa, mandó a su hermana de vuelta a la reunión y se dejó beber por la niña, que aún suspiraba contra su cuerpo. Había un goce recién conocido en aquella ceremonia. Josefa estaba hundida en él, cuando sintió una mano apoyándose sobre su pecho desnudo. Abrió los ojos y encontró a Daniel Cuenca con la cara encima de la niña que se prendía de su pezón. Apenas se sintió visto, Daniel se alejó caminando hacia la puerta sin darles la espalda. Josefa lo vio desaparecer y al poco rato aparecer en el jardín de enfrente a la ventana. Había terminado de cerrarse la blusa y se levantó de la mecedora fingiendo no verlo. «Los hombres son así desde que nacen», le comentó a su hija Emilia mientras la acomodaban en su cesta. «Quieren todo, pero no lo saben pedir». La niña se dejó envolver en las cobijas como si buscara dormirse para descifrar un enigma. Pero ni ese ni otros muchos dormitantes consiguieron alejarla del embrujo que las reuniones de aquella casa provocarían en su espíritu. Esa tarde conoció el desasosiego de sus habitantes y desde entonces la perturbó la efervescencia que regía la vida de sus domingos.